Saguac Radio, Veritas Audire, presenta. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja. Portada principal: La Gran Cruzada, o la Reconquista de Real del Monte por don Pedro Romero de Terreros. En un principio solo caballero de la Calatrava y después conde de Regla. En atención a sus particulares méritos y circunstancias, varón que regaló a los mexicanos pobres el Monte de Piedad y ayudó a la propagación de la fe, en especial a la realizada por los franciscanos. Como bienhechor del Colegio de San Fernando en México, síndico apostólico del Colegio de la Santa Cruz en Querétaro y patrono perpetuo del Colegio de San Francisco en Pachuca, vasallo cuya fidelidad quedó de manifiesto en múltiples servicios, préstamos cuantiosos y en la donación de un navío con 80 cañones, conquistador de cuño antes no visto, que el 13 de agosto de 1762, tras prolongado sitio, venció las resistencias naturales que defendían el tesoro aún hoy inacabable de la Beta Vizcaína. Padre que en la viudez formó a sus hijos y les dejó, entre otros patrimonios, 3 títulos de nobleza y opulentos mayorazgos en número de 3. Agustín Ramos, 1989-1990. Fandanguito pa' cantar, pero es el rey de
Buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy, 1 de octubre de 2018, el otoño ya en pleno, con contrastes, al menos en el centro de México. Muchas lluvias, humedad y el frío está llegando a esta zona del país. Bueno, pues muy cerca el Día de Muertos y todas estas festividades maravillosas y espléndidas que hay en el país. Pues bien, demasiadas aclaraciones. Mi nombre es Antonio Ramírez. Lo que escuchamos fue El Fandanguito con los Camperos de Valles. El día de hoy, con el pretexto de hablar sobre un escritor hidalguense, pues vamos a tener guapango. Entonces creo que ese fue el pretexto, porque en cuanto recordé a Agustín Ramos, el escritor del que vamos a hablar hoy, también recordé un libro llamado La Gran Cruzada. Pero es muy peculiar porque La Gran Cruzada se considera como un libro histórico y yo no sé por qué lo asocié con algo de literatura. Agustín Ramos es un escritor tulancingueño, el cual ha hecho muchas cosas interesantes, no solo en el medio de la literatura, novela, cuento. Como les decía, también hizo este libro que en su momento se consideró historia regional. El nombre del libro se llama La Gran Cruzada y habla sobre este evento muy particular, sobre el gran rico que tuvimos en Hidalgo, específicamente en Pachuca y Real del Monte. Habla sobre Pedro Romero de Terreros. Ya les hablaré más de Pedro Romero de Terreros, una figura muy, muy peculiar, novohispana, es decir, de la época de la colonia. Estamos hablando del siglo XVIII. Como escucharon al principio, hablamos de 1740, 1780, 90, que en un momento les preciso la fecha. Pero bien, entonces todo esto se concatenó, guapango, Pedro Romero de Terreros, Agustín Ramos y este fascinante libro que se conoce como La Gran Cruzada. Entonces, aclarados los puntos, vamos a comentar quién es Agustín Ramos. Y obviamente, antes de comenzar a hablar sobre Agustín Ramos, vamos con otro guapango. Prenderlo con pedernal, aquel que mejor lo moja, más sabroso fumará. Esas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con tu querencia y nací con tu cantar.
mole huasteco. Agárrate, cuñado. Huasteca veracruzana que se arrulla con el mar, que canta con sus montañas y se duerme en el palmar, que lanza toros ladinos corriendo por el breñal, mientras lloran los violines guapangueando en el corral. Estas huastecas, quién sabe lo que tendrán, el que una vez las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con tu querencia y nací con tu cantar. Esto fue Las Tres Huastecas. El trío se llamó Amanecer Huasteco. Y como les comentaba, vamos a hablar sobre Agustín Ramos. Vamos a hablar brevemente sobre parte de su vida y lo que ha hecho durante su trayecto existencial. Pues bien, vamos a ver. Agustín Ramos nace en Tulancingo, Hidalgo, el 20 de julio de 1952. Él se le considera como narrador, ensayista. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido creador general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el estado de Hidalgo. Secretario de redacción de Revista Mexicana de Cultura. Coordinador de talleres de narrativa. Uno de ellos es Punto de Partida, o fue Punto de Partida en la ENEP Acatlán. También ha trabajado en la Universidad Autónoma de Hidalgo y la Universidad Autónoma Metropolitana. Colaborador de La Cultura en México, La Jornada Semanal, Letras Libres y El Financiero. Estos suplementos o algunos periódicos de publicación nacional. Fue becario del Instituto Nacional de Bellas Artes en narrativa en 1981, obtuvo una beca especial otorgada por la revista Punto de Partida de la UNAM, una más del Instituto Hidalguense de Cultura en 1988, también obtuvo otra beca de la Fundación Rockefeller en 1992, obtuvo el primer premio del Concurso Nacional de Nuevo Bolero mexicano en 1980, también obtuvo el premio para la obra sobre minería otorgada por la Compañía Real del Monte, 1987. Mención honorífica en el Concurso Nacional de Historia Regional en 1991, convocado por Conaculta, y del cual hablamos, es el libro que editaron. Conaculta editó este libro, La Gran Cruzada. Y también obtuvo el premio Hidalgo de Periodismo en el 2003, en el género de columna. Entonces Raúl Ramos en realidad es un escritor que al menos en estas regiones es reconocido, connotado. Ahora, ¿quién fue Pedro Romero de Terreros? Pero antes de hablar sobre Pedro Romero de Terreros, vamos a hablar un poco sobre el libro. Este libro, llamado La Gran Cruzada, es editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Era una colección sobre historia regional y se edita en 1992. Y algo que es muy interesante del libro es de que está dividido, Agustín Ramos lo divide por casas, ¿no? Y en cada capítulo, como ya quedamos, este libro habla sobre empresario minero novohispano llamado Pedro Romero de Terreros. En cada capítulo, Agustín Ramos realiza algo muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Habla sobre, lo divide
a su vez cada capítulo en algo llamado portada, interiores y planos. La portada es como lo que todos podemos saber sobre un aspecto específico de Pedro Romero de Terreros. Y en interiores tenemos cosas un poco más profundas de alguna forma. Agustín Ramos lo define así: pueden pasar quienes apetezcan enterarse más a fondo acerca de esta jamás escuchada historia sobre los efectos posteriores a las que tal vez sea la huelga más importante de México virreinal, aunque no la única ni la primera como se ha creído. Bueno, y en los planos vamos a ver que tiene que ver con citas. Él trabajó muchos archivos y va definiendo en qué archivos obtuvo la información, algo que sin lugar a dudas lo hace riquísimo este libro, y que por algo se llevó mención especial en estos premios de alguna forma que daba el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como editar el libro. Entonces, obviamente hablamos de la parte, se escribe sobre Pedro Romero de Terreros, pero teniendo en cuenta la huelga minera que le desató el propio Romero de Terreros al prohibirles algunos derechos que tenían los mineros. Entonces, pues bien, se habla que es la primera huelga, pero como el propio como Agustín Ramos ya lo comentó en su propio libro, parece que no fue la primera huelga. Bueno, pues antes de continuar hablando del libro, vamos con nuestro corte intermedio. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire. Desde épocas inmemorables, el sonido es parte de la vida. La voz ha cautivado al mundo. Nos hizo enamorar. Nos hizo llorar. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en y también reír. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. La voz expresa, Seduce, envuelve, convence, Compra, vende, enseña. La voz es Saguac Radio. Si quieres ser escuchado, compartir ideas, Y acercarte a tu comunidad, te invitamos a formar parte del equipo Saguac Radio. comunícate con nosotros al teléfono 775-123-2866. mándanos un correo a saguacradio@gmail.com O contáctanos mediante Facebook. Nos encontrarás como Saguac Radio.
Escucha, el libro y la música. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire. Vamos a hablar sobre Romero de Terreros. En realidad les voy a dar una mínima biografía de Pedro Romero de Terreros. Sabemos que es por el tiempo que tenemos. Pedro Romero de Terreros nace en Cortejana, en España, el 10 de junio de 1710 y muere en Huasca, ahora Huasca de Ocampo, Hidalgo, en 1781. Fue noble y hombre de negocios español que se afincó en el México en aquella época colonial, dedicado a la explotación de minas y de haciendas, así como actividades filantrópicas y de patrocinio. Como ya se escuchó, fue bajo su auspicio nació el Monte de Piedad, que aún existe. Se cree que fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, ¿no? Obviamente no teníamos las estadísticas ultra avanzadas que hay ahora, no teníamos la revista Forbes, pero tenemos que se le consideraba por la cantidad de dinero que dilapó en regalos y compras y apoyos o patrocinio. Entonces, este fue Pedro Romero de Terreros, también conocido como Condes de Regla, que obviamente también compró su título, ¿no? Como se podía en aquella época, que era importante y significativo para la sociedad novohispana tener títulos nobiliarios. Bueno, pues ahora, antes de comenzar a leer un poco sobre Agustín Ramos y que nos abra una perspectiva sobre su libro, vamos con otro guapango.
Esto fue El cielito lindo de Los Guardianes de la Huasteca. Bueno, pues vamos con el libro, vamos a regresar. Estamos hablando de La Gran Cruzada de Agustín Ramos, editado por el Consejo Nacional de las Artes en 1992. Bueno, ahora vamos a aclarar por qué esta división que hay en el libro entre cada capítulo. Leo a continuación a Ramos. La idea que produjo este tipo de composición, es decir, cada capítulo en portadas, interiores y planos, que como queramos las portadas son aspectos generales de lo que sucedió. En interiores vamos a tener que es cuáles fueron conocer un poco más a fondo esos sucesos, y en tercero, citas sobre el lugar de donde se obtuvo la información. Continúo leyendo. El autor se negaba a plagar de texto de notas, quería sin perder seriedad evitarles al lector esos timbrazos constantes a pie de página que caracterizan las investigaciones historiográficas. Sean todos bienvenidos. Termino de citar. ¿Qué significa esto? Ustedes cuando luego en ocasiones las personas que no conocen, que les es lejano los libros de historia, en específico sobre algún tema, luego es terrible estar leyendo un libro de historia porque tiene infinidad de citas, ¿no? Que entre los propios historiadores hay un acuerdo en que obviamente si tú dices algo debes de justificarlo, ¿no? Y para ello debe de haber documentos o material adecuado que muestre. Entonces hay muchos libros de historia que al pie de página tienen infinidad de citas, ¿no? Es algo algo aborrecible en ocasiones porque, si alguien no se dedica a la historia, ¿no? Porque en ocasiones hay un párrafo en un libro y el resto son notas bibliográficas o citas sobre las fuentes. Es algo en ocasiones que gustan los historiadores, ¿no? Bueno, vamos a leer. Entonces, pues comenzamos con Casa 1, donde se ve que en 1768 le ocurrió un milagro a don Pedro Romero de Terreros y que a veces la justicia llega demasiado tarde. Portada: el tumulto. Cuando los barreteros y demás operarios de la Beta Vizcaína en Real del Monte se organizaron para exigir el respeto a la costumbre del pago extra, en metal conocido con el nombre de partido, José Felipe Galán, un mestizo de 16 años, había salido a Actopan, de donde después partió para México. La lucha de casi 6 meses repercutió en lugares vecinos y tuvo varios pasajes violentos de carácter más bien episódico. El más importante ocurrió el viernes 15 de agosto de 1766, con resultado de 2 cárceles allanadas y el linchamiento del alcalde mayor de Pachuca y un capataz de las minas. Un día antes, José Felipe, de regreso al Real del Monte, pernoctó en San Bartolomé de los Tepetates. En el atardecer del 15 llegó al pueblo de Azoyatla, donde, enterado de lo que ocurría, permaneció hasta el domingo 17. 2. El exilio. Por otra parte, habiendo logrado salir con vida de la revuelta gracias a la intervención del cura realmontense, el dueño de las minas, don Pedro Romero de Terreros, se retrajo en su hacienda de San Miguel, en Huasca, de donde habría de fraguar la contraofensiva. El primer acto de esta gran cruzada consistió precisamente en ausentarse del Real del Monte y dejar los laboríos en manos de sus administradores, para que ellos se las vieran con las pugnas entre operarios y capataces. Sin embargo, para 1767, cuando ya el alcalde mayor de Tulancingo, don Pedro José de Leos, intervenía en relevo de don Francisco Javier de Gamboa para averiguar lo relacionado con los motines y conseguir la completa pacificación de la zona, quedó claro que el abandono de don Pedro no resultaba eficaz como estrategia de presión ni como represalia contra el gobierno virreinal por haber accedido a la demanda central de los operarios. Esto era así porque la producción de plata, lejos de aminorar con la ausencia del amo, superó el nivel de los 2 años precedentes. 3. El milagro.
Entonces sucedió el portento. En 1768, las cifras cayeron de casi 90.000 a 19.000 marcos de plata quintada, y lo que resulta más asombroso, las cantidades de ley rica descendieron de 24.000 a menos de 500 marcos. Los mejores yacimientos habían desaparecido. 4. Un caso ilustrativo. Mas como eso tampoco alentó ninguna acción decidida por parte del virrey Carlos Francisco de Croix, hubo que aguardar hasta el mes de abril de 1770 para que diera inicio la cacería del caballero Leos contra los trabajadores sospechosos de haber participado en el principal tumulto y de continuar manteniendo vivo el fuego de la rebeldía. Así fue como se aprendió, entre tantos más, a José Felipe Galán, que ya tenía para entonces 20 años, estaba casado y en el momento de ser detenido se desempeñaba como malacatero en la mina El Morán. José Felipe formó parte de la segunda remesa de prisioneros que Leos envió a la Real Cárcel de Corte de México. Ahí volvió a ratificar su inocencia, José Felipe, argumentando que durante el conflicto se hallaba ausente de la jurisdicción. Meses más tarde, junto con otros compañeros, suplicó por escrito una vez más lo dejaran libre. Y los días 17 y 18 de enero de 1771, 3 personas habrían de dar su testimonio hablando de la declaración del reo. Uno de ellos lo había acompañado en México, antes de que estallara la revuelta, y tenía constancia de que durante el tumulto permaneció en Azoyatla. Otro estaba seguro de su ausencia en Real del Monte porque era su vecino. Pero de nada sirvieron estas comparecencias, porque José Felipe había muerto una semana antes en la cárcel. En cuanto a la súplica de libertad firmada por él y 2 de sus compañeros, mereció trámite hasta 1776. José Felipe Galán tenía bonita letra. Pero volviendo a 1768, no había vuelta de hoja. La desaparición de las mejores vetas aparecía como un favor divino, y el favor divino vendría a sumarse muy pronto al favor, el favor real del que trataremos después. Termino de leer. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una serie de sucesos en donde Agustín Ramos se centra. Se centra sobre, obviamente, esta huelga en Real del Monte y las minas de Pachuca, porque se les quita el partido a los trabajadores. Como escucharon, el partido era una parte del metal con el que se quedaba el minero por el trabajo en la mina. De hecho, ellos podían, después de sus horas de trabajo, podían quedarse para obtener mineral para que ellos lo vendieran por su cuenta. Pero obviamente el ambicioso de Pedro Romero de Terreros decidió que el partido se eliminaría, junto con otras cosas que se eliminó, por ejemplo, costales, y se redujo el número de velas para poder explotar el mineral al interior de las minas. Entonces Agustín Ramos centra su relato sobre ese suceso y también sobre los chivos expiatorios, como se ha leído José Galán, en donde quería o donde Romero de Terreros descargó su venganza, y como cualquier cacique, al verse amenazado por los que le daban la riqueza, los operarios, la gente que estaba rompiéndose el lomo, que tenía problemas a los 20, 30 años, 10 años de trabajo en las minas, tenía cristalización en los pulmones, al interior de las minas es muy peligroso, muy húmedo, desplome de túneles, la propia extracción mineral, la cantidad de polvo. Entonces decide, así como por arte de magia, explotó la vizcaína hasta ser uno de los hombres más ricos en el mundo, pues dejó de serlo, ¿no? Esta imagen siempre me suena como Pedro Páramo. En esta novela de Juan Rulfo, que al final Pedro Páramo se sienta frente a la gran extensión de terreno que tiene
y dice que se cruzará de brazos para que la región se muera de hambre, ¿no? A veces me viene a la cabeza eso, como si, ¿cómo llamarlo? Como si la gente que viviera ahí tenía que sufrir por algo que se habían ganado, el derecho de nacer en un lugar, pero de apropiarse de sus recursos naturales. Bueno, entonces, sobre esto trata la novela de... perdón, no es una novela, es un libro de historia, de historiografía. La historiografía no es otra cosa más que un aspecto muy específico de la historia. Puede ser algo sobre una región, puede ser sobre minería, puede ser sobre agricultura, ¿no? Entonces, estamos casi por terminar nuestro programa. Quiero leerles algo más sobre Agustín Ramos, obviamente sobre la Gran Cruzada, pero antes vamos a nuestro último guapanguito. Esto fue Armonía Huasteca, la canción se llamó La Cecilia. Pues bien, entonces ya que hemos expuesto sobre qué va el libro, pues están invitados a acercarse a él. Hay una cantidad increíble, seguro en cualquier en biblioteca de su cercana a su domicilio. Tienen este libro, La Gran Cruzada, de Agustín Ramos, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues vamos a leer lo que sería el final del libro. Ajá. Pero de cualquier forma hemos hablado sobre qué trata el libro, entonces se va relatando paso a paso cómo sucede esta huelga. De hecho, Agustín Ramos tiene una
No recuerdo si es un relato o está escrito en forma de poesía, el cual trata sobre esta huelga, pero específicamente sobre la gente que fue dañada, como José Galán, en esta búsqueda pueril y cobarde que tuvo Pedro Romero de Terreros, ¿no? Contra mineros o contra trabajadores que en ese momento practicaban la minería. El nombre de esta obra se llama El río de estrellas, de la obra que les hablo, en donde Agustín Ramos desarrolla de una forma literaria esta búsqueda de venganza, ¿no? Entonces también, si lo ven por ahí, no se lo pierdan, es algo fascinante ese libro. Bueno, pues vamos con la lectura. Casa 14 y el final de este libro. Portada. Su ilustrísima y el séquito respectivo regresaron a la catedral revestido con capas de oro y sobre pellices con trepa de encajes. Serían como las 4. Serían como las 4. Apenas concluyó la ceremonia del saludo de Pascua, tributado al virrey por el arzobispo Lorenzana y los señores de la Real Audiencia. El soldado José Gómez aprovechó que su señor iba a terminar la escritura de un informe muy reservado para ir de carrera pasandito la traza, donde vio una mestiza que le voltea el juicio. Pero tal vez había confiado más de la cuenta en la velocidad de su caballo, un brioso alazán, lucero de partura invicta, préstamo de un amigo suyo del regimiento de dragones. Apenas un año antes lo había ascendido a alabardero y no era cosa de perder el cargo y renunciar al uniforme de calzón corto encarnado, casaca azul con vueltas rojas y alamares de plata que tanto habían contribuido a su única conquista en 15 años de residir en México. Así que se despidió de ella, al vuelo, casi derriba por el canal a un fraile de capucha al cruzar el puente de la Mariscala y deja la calle de la Santa Veracruz, luciendo los bordados de la silla y las anqueras largas que aletean con el galope. Ya es tarde en la Plaza Mayor. La catedral, una sombra inacabada y sin torres que se extiende hasta el arzobispado, dispone el primer toque del Ave María. Los jacales de tejamanil, que inundan como chiqueros todo sitio hasta penetrar en el palacio del virrey, dejan de ser puestos de quincalla, fritanguería y pulques, para convertirse en pesebres, en mesones de mal morir o en refugios para el juego de naipes. Se van apagando los pregones y los golpeteos de los herreros delante de las fraguas. Las herrerías del empedradillo y los cuartuchos del portal de mercaderes comienzan a cerrar. Los hachones encienden su chisporroteo, diocote en señal de que es hora de salida para los indios. Mecapaleros con la tilma rota. Mujeres de quesquemel florido con niños a la espalda. En sentido contrario, se acerca algún último carruaje. Sus ejes rechinan, hendiendo más tierra floja que empedrado. Una rueda se fractura en dos empinados, la caja del vehículo, contra la sequía de la estancada corriente. El jinete de azul bordea el desaguisado y pica espuelas hasta entrar en la plaza, provocando un revuelo de gallinas y ladridos. Atrás, las enlodadas pezuñas de las bestias vadean cerros de cáscaras de naranja y estiércol en cada esquina. Las puertas de encino, claveteando, se flanquean a la gente razón y alguna vaca distraída a la que un chirrionazo, el cencero devuelve al redil. Los muros de esas calles que desembocan en el corazón de la Nueva España, casi todas con mansiones de 2 pisos y frecuentes portadas de cantera, parecen absorber en la porosidad de su abrillantado tezontle todo este fragor de la hora que expira. Bueno, hasta ahí termino de leer a Agustín Ramos. Esto que leí, en parte, es una descripción de lo que era la Ciudad de México en aquel siglo XVIII, 1760, 70 más o menos. Si ustedes escucharon que había mucha basura en las calles, que había casas que eran
hechas de adobe en forma muy precaria, ventas de pulque, de fritangas, era como la norma en la Ciudad de México. En esta parte, Agustín Ramos lo que hace es un relato sobre, al fin de cuentas, la parte que se le denominó el documento de Bucareli, ¿no? En donde estaban todos los papeles del conflicto. ¿Cuál conflicto? Los mineros demandaron. Los mineros demandaron y en un primer momento se les dio la razón. Obviamente, quien tenía el poder era Pedro Romero de Terreros. No se les regresó el partido y tampoco el número de velas o también de sacos que tenían para poder sacar mineral o extraer mineral. Y más tarde se le permitió al conde de Regla poder acceder a sus terrenos y con esto también accedió a la venganza. Entonces, pues bien, es uno de los relatos en donde expone cómo la minería era parte de esa política sucia en la época novohispana, en donde obviamente deja ver a un Pedro Romero de Terreros como, ya lo había dicho, un cobarde. Hay muchas dudas todavía sobre Pedro Romero de Terreros, hay muchos textos, mucha, no solo literatura histórica específicamente, también novelas, cuentos, hay narraciones en donde es un tipo mezquino que tenía un poco de gusto por quedar bien contra las altas jerarquías, ¿no? Algo que le seguimos reprochando para la ciudad de Pachuca es de que no hizo grandes edificios o arquitectura. Sí fue dueño de muchas haciendas, apoyó para lo que ahora es el ex convento de San Francisco, pero no hay gran cosa. Él vivía en lo que ahora es bueno, se llama las casas, se le denomina las Casas Coloradas, que ahora es una escuela pública, se me va el nombre, a un lado del archivo del estado de Hidalgo, una casona de principios del siglo XIX, el archivo 19 o 20. Y bueno, las Coloradas, una edificación que hizo Pedro Romero de Terreros para administrar sus asuntos de la minería en Pachuca, ¿no? Pero obviamente tenía otras construcciones, otras edificaciones, como la edificación que sigue aún en la Ciudad de México, que en este momento está sin uso, pero está ahí aún manteniéndose vigente. Bueno, pues termino, muchas gracias, el programa se me fue rapidísimo, espero sus comentarios, escríbanos por favor, no sean tímidos, no sean tímidas, dejen escuchar, dejen hacerse saber, manifiéstense. Lo pueden hacer por Twitter, la cuenta es @el libro_música, y en Facebook El Libro y la Música. También lo pueden hacer por los canales de esta estación, Saguac Radio. Pues bien, no sin antes volverles a recomendar este libro. Me despido, no sin antes recomendarles La Gran Cruzada de Agustín Ramos, un escritor, bueno, es que no sé cómo adjetivarlo, pero Agustín Ramos hay que leerlo, es muy interesante todo lo que hace, incluso sus análisis en los periódicos. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Buen día, excelente inicio de semana. Mi nombre es Antonio Ramírez. Gracias por escucharnos. Esto fue El Libro y la Música. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente programa, como siempre, con los oídos y las mentes totalmente abiertas. Hasta pronto.
Saguac Radio, Veritas Audire, presentó.